Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es la selección de paciente en facorrefractiva, ¿no? La parte refractiva de la catarata. La facorrefractiva también la pueden llegar a encontrar en trabajos científicos como RLE, o que es Refractive Lens Exchange, o el Clear Lens Extraction. Son todas sinónimos, son todos sinónimos. Y básicamente lo que es la facorrefractiva, bueno, uno puede sacar un cristalino entre distintas situaciones, que obviamente que tenga una catarata es la más frecuente, pero puede estar luxado, puede tener un ángulo estrecho también el paciente. Y a veces también uno saca un cristalino con fines refractivos, es decir, para que el paciente no use más los anteojos. Entonces, por ejemplo, una catarata muy leve, pero tiene catarata, pero ve 9 décimas sin corrección, para mí es un mal candidato a cirugía, por más que tenga una pequeña catarata. Ahora, esa misma catarata leve que ve 9 décimas también, pero las ve con corrección y usa un +3, para mí es muy buen candidato a cirugía. Entonces, para mí la parte refractiva me juega mucho, me inclina mucho a decidir acerca de una cirugía o no. Yo incluso el +3 lo opero, incluso aunque no tenga catarata el paciente, si se quiere sacar los lentes. Visto de este modo, la cirugía de catarata es la cirugía más refractiva realizada en todo el mundo, más que la cirugía con láser, más que los lentes fáquicos. Si uno lo toma como una cirugía refractiva, que lo es la más realizada en todo el mundo. Y desde ya que no es lo mismo una catarata blanca, donde los fines refractivos son escasos, muy pocos, poco importante, que un cristalino claro, donde los fines refractivos son importantísimos. Pero bueno, toda cirugía de faco debería intentar ser facorrefractiva, incluso la de la catarata blanca también, aunque ahí las expectativas son mucho menores. ¿Qué necesitamos para plantear una facorrefractiva? Necesitamos hacer biometría óptica, porque necesitamos precisión en nuestras medidas. Entonces, ecometría, no podemos hacer facorrefractiva midiendo con un ecómetro ni con aparatos de porquería la queratometría, porque no vamos a llegar a buen puerto. Hay que hacer biometrías de precisión. Necesitamos saber que la mácula esté bien, con lo cual necesitamos un OCT preoperatorio, sí o sí, porque hay patologías subclínicas como unas membranitas chiquititas, todas cosas que contraindican algunos lentes, como los lentes trifocales o los EDOF, o algunas cosas que hacen que por ahí tengamos reservas. Entonces, sí o sí, OCT preoperatorio hay que tener, en mi opinión. Esto lo pongo en signo de pregunta porque no sé si es un requisito, pero yo creo que se podría argumentar que sí, que es operar por córnea clara y usar anestesia tópica para operar a los pacientes. Em, Hay gente que hace focorefractiva y no opera por córnea clara y ni usa anestesia tópica, pero me parece que va un poco de la mano hacer focorefractiva con este tipo de cirugía. Minimizar complicaciones, tener una técnica depurada. Es imposible no tener complicaciones, imposible. O sea, siempre que uno opera está expuesto a tener complicaciones, incluso en casos fáciles. Pero uno debería tener una técnica lo suficientemente depurada y estandarizada como para que esas complicaciones se reduzcan a los mínimos niveles posibles, para que en estas cirugías, que deberían ser cirugías fáciles, no tengamos ningún problema. Tenemos que saber manejar cómo nos pasan estas cosas. Si vamos a hacer cirugía facorefractiva, tenemos que estar preparados a tener que corregir un +1, porque estos pacientes no van a estar conformes. Entonces tenemos que saber hacer cambios de lentes, usar lentes suplementarios a sulcus y saber hacer láser, porque son las herramientas que se usan para corregir este tipo de cosas. Tenemos que saber manejar el astigmatismo, porque si no tenemos buenos resultados de corrección astigmática, no vamos a tener buenos resultados en cuanto a satisfacción de los pacientes, así que tenemos que saber manejar el astigmatismo y saber cuándo y cómo corregirlo. Tenemos que tener manejo de todos los tipos de lentes premium, porque son nuestras herramientas básicas. Y tenemos que estar muy pendientes del tema de la lubricación y la superficie ocular, porque es una gran maltratadora de ojos la superficie. Cuando no es buena, nos da malos resultados. ¿Por qué la facorefractiva puede llegar a superar en algunos casos el láser del ICL? Porque es una cirugía permanente, no cambia con el tiempo. em, Porque tiene potencial de corregir todo, cosa que con láser y con lentes fáquicos es un poco más complejo. Existen lentes fáquicos multifocales y también existen ablaciones multifocales de la córnea y se puede hacer monovisión también, pero eh,
la multifocalidad que se consigue con los lentes intraoculares pseudofáquicos es superadora, en mi opinión. Podés corregir cualquier cosa. Ahí tenés limitaciones con el ICL y tenés limitaciones con el láser, pero acá podés corregir lo que sea con lentes intraoculares. Y además estás adelantando una cirugía obligatoria, es decir, todas las personas en algún momento de la vida se van a tener que operar de cataratas. Entonces lo que uno está haciendo es operarlos tal vez antes de que tengan la catarata. ¿Quiénes son los que consultan para operarse de este tipo de cosas? El que más consulta, digamos, el principal, la carne de cañón de la refractiva es el hipermétrope, que ve mal de lejos, ve mal de cerca, puede tener un astigmatismo también. Ese es el principal candidato lejos. El miope menos, porque los miopes hay que tener más cuidado a la hora de sacarle ese cristalino. Y el presbítero puro también les va a consultar, pero ese es un poco más difícil de complacer y no es un buen candidato a facorrefractiva si de lejos ve bien. Yo miopes no hago facorrefractiva a menos que tengan más de 60 años, que ya tenga un DPB y fundamentalmente que tenga catarata. Si tiene catarata, desde ya que se le puede plantear una facorrefractiva. Y con más de 60 años tengo mis reservas. O sea, si tiene catarata, básicamente el miope va. Y si no tiene catarata, yo intento de esperarlo hasta que sea lo más grande posible. Y el tema del miope, siempre explicar que al corregir la miopía van a dejar de ver de cerca, ¿no? Salvo que les pongas alguna opción para ver de cerca. Y bueno, ¿qué es las cosas que tenemos a nuestra disposición para corregir a estas personas y que no usen más anteojos? Por supuesto que le podemos ofrecer monofocales, ahí no hay mucho para explicar, el monofocal tiene un solo foco, o sea que los vamos a dejar viendo de lejos a los pacientes. Tenemos monofocales, lentes monofocales Plus, que son una familia un poquito más nueva, tenemos lentes EDOF, y después tenemos lentes trifocales o bifocales, y después hay lentes híbridos también, que nos es un poco difícil clasificarlos, y se pueden hacer combinaciones también, se puede poner un EDOF y un trifocal, un monofocal plus y un EDOF, distintas combinaciones, que siempre las combinaciones son un poco más off-label, pero como poder se pueden hacer. También se puede hacer monovisión. La monovisión se puede hacer tanto con lentes monofocales, se pueden hacer con lentes monofocales plus, lo cual me parece mucho mejor. Yo, de hecho, hoy si tengo que hacer una monovisión, lo hago con monofocales plus, no con monofocales. Y también se puede hacer con lentes EDOF, con algunos lentes EDOF se puede hacer algún tipo de monovisión. Lente EDOF, el tema es que, ahora vamos a ver, por un tema de lente EDOF, es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Y no se debe hacer monovisión con lentes trifocales o bifocales. Estos casos no deben hacer monovisión con este tipo de lentes. ¿Cómo se hace la monovisión? Se deja el ojo dominante para lejos y el ojo no dominante para cerca. En mi caso personal, digamos, lo que yo hago es que yo solamente le ofrezco la monovisión a aquellos que ya la usaban antes. O bien porque la usaban con lente de contacto, o bien porque la catarata que tienen los miopizó y la están usando de manera natural sin darse cuenta. Entonces, a esos pacientes les ofrezco la monovisión. Si no, yo no ofrezco monovisión. Hay que ser muy claro con las limitaciones. Yo les digo, mirá que por ahí para cuando saques el registro vas a tener que ir con un anteojo, porque no te lo van a probar por el ojo de cerca. O sea, que sea muy, muy claro con este tipo de cosas, ¿no? El uso de lentes para manejar o para sacar el registro, el uso de lentes de lectura, incluso porque hay gente que la monovisión no es la mejor, digamos, es un solo ojo viendo de cerca y tampoco se lo puedes dejar en un más 3 y pico. No le puedes dejar tanta diferencia. Entonces, pueden tener dificultades para ver de cerca también. Y hay gente que no se acostumbra. Y la monovisión se puede hacer de distinta magnitud, ¿no? Puedes dejar un ojo menos 0,50, menos 1, menos 1,50, menos 2. Ya más que eso me parece que no te estás arriesgando a que el paciente tenga problemas de tolerancia. La otra opción entonces es usar los monofocales Plus o los Enhanced Monofocals. Hoy tenemos estos tres, el Isopure, el Ray 1 EMB y el iHance de Johnson Johnson. Son lentes para ver de lejos y alguito de intermedio. O sea, es un monofocal Plus. No hay que prometer independencia de lentes de corta distancia. Yo les digo que lo van a necesitar, no les digo que por ahí, no, yo les digo, vas a necesitar usar anteojos de cerca con esto. Se puede combinar con algo de monovisión y en esos casos, y en algunos otros también, son pacientes que logran a veces independizarse de los anteojos de cerca, pero no hay que prometer independencia de lente. Definitivamente, y quiero ser muy claro que no hay que prometer independencia de lente con un monofocal plus. Sí de lejos, pero de cerca no.
Pero son lentes que realmente tienen poco chair time, no hay mucho para explicar y tienen pocos problemas también. El único tema es que hay que cuidar las expectativas, ¿no? Con los monofocales plus. Después tenemos los lentes EDOF. Los EDOF, la verdad que EDOF es Extended Depth of Focus o lentes de rango extendido. Es un grupo muy heterogéneo. Entonces es muy difícil generalizar. Esta es una clase general, digamos, no voy a entrar en detalle. Y es difícil para un EDOF hacer una generalización porque hay muchos tipos distintos de EDOF. Algunos que se ve mejor de cerca, otros que se ve menos. Pero en términos generales, estamos hablando en términos generales, las fortalezas del EDOF es que se ven muy bien de lejos intermedia sin o con menos de los efectos adversos que tienen los bifocales o los trifocales, que son los halos y el glare y las disminuciones y sensibilidad de contraste. Es más que un monofocal plus, un EDOF. O sea, con un EDOF por ahí lográs independencia sin dejarlo miope, sin hacer monovisión. Con un EDOF por ahí lográs independencia de lentes, de vuelta, según el tipo de EDOF, según distintas características. ¿Y cuál es la contra? El bifocal y el trifocal en general le ganan en lo que es visión de cerca. Y después tenemos los trifocales y bifocales. En realidad los trifocales son los que prácticamente han reemplazado los bifocales. Casi que no se usan lentes bifocales hoy en día. Y la gran fortaleza de estos lentes es la independencia de lentes. Estos sí son lentes intraoculares para que el paciente no use más anteojos. Y dan muy buena visión de cerca, en términos generales. Pero las contras, y ya por ahí la habrán escuchado mil veces, son el tema de la visión nocturna, los halos y el glare, ¿no? Que son el tema de las luces, y la disminución de sensibilidad de contraste. Estas cosas a veces molestan, en general no molestan nada, pero pueden molestar y a veces mucho. Por suerte, en general no molesta mucho, pero pueden molestar mucho. ¿A qué edad se puede plantear una cirugía facorrefractiva? Y la mayoría de los cirujanos utilizan un punto de corte de 50 años en hipermétropes. En miopes no. Pero en hipermétropes en general, la mayoría de los cirujanos van a estar de acuerdo con que menos de 45 no se deben operar. 45-50, la mayoría no operan, incluyéndome. Yo puedo llegar a hacer alguna excepción en algún caso muy particular, pero habitualmente no. Y con más de 50 yo ya ofrezco la cirugía. Y bueno, realmente no hay si le preguntan a 10 cirujanos distintos, seguramente les digan 10 cosas diferentes, pero más o menos por ahí anda el punto de corte más estandarizado, ¿no? ¿Por qué se ponen estos puntos de corte? Bueno, una de las cuestiones es que el cristalino de una persona joven es mejor que un lente intraocular. Es mejor, la calidad visual es mejor, le gana. El chai cristalino de una persona cataratosa más añosa, ya ahí gana el lente intraocular. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con la edad, porque el paciente puede recordar cómo veía antes y sentir que veía mejor. El otro tema es los riesgos retinales de sacar un cristalino a temprana edad. Por suerte, los hipermétropes tienen riesgos muy bajos, pero lo cierto es que el DR postfaco existe y está demostrado que la faco aumenta el DR. Pasa que en una población de baja tasa de DR, como es un hipermétrope, ese aumento no se percibe. Pero en un miope sí, en un miope se percibe mucho más, entonces por eso es que en los miopes yo no hago cirugía facorrefractiva. ¿A partir de cuánto aumento le ofrecen la cirugía? Bueno, yo, digamos, no hay un número mágico, pero la idea es que use anteojos. O sea, si el paciente es 100% dependiente de anteojos, sí, pero usa un anteojo de +1, ese por ahí es un mejor candidato que el que lo refracciona con 1,50 pero que no los usa, porque dice que ve bien. Entonces, lo más importante para mí, más que la magnitud, es que sea dependiente de anteojos. Entonces, resumiendo, el mejor candidato para esto es el hipermétrope, que depende de anteojos de lejos y de cerca, que tiene más de 50 años. Si tiene una cámara estrecha, mejor, porque le estamos salvando el glaucoma agudo. Y si tiene algo de catarata, mejor todavía. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.